El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Bienvenidos, amados, al estudio bíblico de hoy. Comenzamos hoy un nuevo ciclo en la palabra del Señor que nos llevará a conocer el propósito eterno de Dios. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Querido Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, te damos gracias por ser nuestro pedagogo, nuestro maestro, aquel que nos revela la verdad de Dios. Y oro para que en esta hora, tu amado Padre, a través de tu amado Hijo y por medio del Espíritu Santo, nos guíes en este nuevo tema que iniciamos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Finalizamos el hombre espiritual viendo el espíritu de revelación y de sabiduría, y ya habíamos visto con anterioridad el discernimiento de espíritus. Esta verdad maravillosa de la Escritura me llevó, hermanos, en una reflexión a hacer una pregunta a la iglesia del Señor. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Somos conscientes de que hemos sido bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque en San Juan, capítulo 7, el verso 37 al 39, dice la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, con mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es importante entonces notar que para poder beber de la fuente del agua de la vida, tenemos que tener sed. Y que únicamente tú y yo podremos ver en nuestro interior correr ríos de agua viva cuando creemos en Jesús, no como dice la denominación o el concilio o el apóstol o el profeta o el evangelista, sino como dice la Escritura. Pues la promesa dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es de suma importancia, hermanos, que el Espíritu Santo, luego de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vino como una promesa a establecer la iglesia por medio de los discípulos y los como 120 que estaban reunidos en Jerusalén esperándola. Ese día de Pentecostés, cuando de una forma sobrenatural y maravillosa vino sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, y que describe el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, y que debemos leer por su importancia. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este hecho es extraordinario y maravilloso. Y creo que hoy, muy cerca del arrebatamiento de la iglesia, la preocupación de un pastor, de un ministro en una congregación, no debe ser tanto las reuniones y los programas y muchas cosas que muchas veces nos inventamos para entretener a la iglesia, sino que aquí lo importante es preguntarnos y preguntarle a los hermanos si en realidad están llenos del Espíritu Santo, si en realidad son conscientes de que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 14, dice la Escritura: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya habían recibido la palabra de Dios, y en muchas partes se predica mucho la palabra de Dios, pero hemos orado por la iglesia para que reciba el Espíritu Santo. Pues dice el verso 16: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amados, el bautismo en agua es el paso de obediencia visible que da una persona delante de la congregación, delante de los hermanos, para mostrar su aceptación de Cristo. Pero ha sido bautizado en el Espíritu Santo, que ya es otra cosa aparte, como vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, donde la palabra de Dios dice del versículo 44 al 46 lo siguiente: mientras aún hablaba Pedro, y estamos hablando de la casa de Cornelio, un romano temeroso de Dios, quien tuvo la visión de Pedro en Jope, quien pidió que viniese a su casa. Y veamos lo que pasa aquí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los legalistas, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Dice el versículo 47: entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, estoy haciendo énfasis en este día, antes de comenzar un nuevo ciclo de enseñanza que traigo para la iglesia de vital importancia? Porque es, amado, necesario que tú y yo nos preguntemos si estamos verdaderamente convencidos, seguros y tenemos la experiencia de haber recibido el Espíritu Santo cuando creímos. Porque sin duda, mis amados, necesitamos de la función y de la llenura del Espíritu Santo para que nuestra vida se convierta en una realidad y podamos juntos verdaderamente discernir y entender la palabra de Dios. Pues el único guía que tenemos para hacerlo es el precioso, hermoso, divino
Espíritu Santo morando plenamente en nuestro espíritu. En 1 Corintios capítulo 2, del versículo 9 al 11, la palabra del Señor nos dice entonces lo siguiente. Léelo conmigo. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo que implica que la única manera como tú y yo podemos entender la palabra, discernir la palabra y creer como está escrito, es con la ayuda del Espíritu Santo. Y sin duda, hermanos, he utilizado estos textos que muchos de nosotros ya conocemos, sobre los cuales hemos predicado en muchas ocasiones. Pero recalcar sobre ellos que es de vital importancia que podamos entender que es necesario ser llenos del Espíritu, para que el Espíritu de revelación y de sabiduría cumpla su propósito en nuestras vidas, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que comprendamos cuál es la riqueza de la herencia de los santos, para que podamos entender la palabra del Señor y conocer el misterio de su voluntad para el hombre, para nuestras vidas, según su beneplácito, el cual, como dice la Escritura, Él se propuso en sí mismo para nuestra gloria. Así dice Efesios capítulo 1, y yo te invito para que lo leas, Efesios 1, verso 17 y 18. Dice la palabra de Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así, mis amados, antes de iniciar, lo único que quiero es que nos quede perfectamente claro que necesitamos del Espíritu Santo y de la conciencia que tú y yo, como experiencia personal, necesitamos tener con Él. Es saber que yo estoy lleno del Espíritu. Es saber que he sido bautizado, es decir, sumergido en el Espíritu Santo, para que Él me guíe a toda la verdad a través de la palabra y me ayude a creer en Jesús como dice la Escritura. Esto obviamente porque sabemos, amados, que las cosas espirituales han de ser discernidas espiritualmente y reconocer que el único que puede enseñarnos es el Espíritu Santo de Dios, que habita en nosotros y que ha prometido llevarnos a toda la verdad. Creo que con esta introducción estamos listos para lo que vamos a iniciar desde hoy. Y lo primero que vamos a tratar de responder es: ¿para qué y por qué creó Dios al hombre? En el libro de Génesis, al comienzo de la palabra, vamos a encontrar la respuesta. Arrancamos un sendero, amados, en el cual quiero que ustedes entiendan algo importante. Que el propósito de Dios para el hombre se encuentra revelado a través de 4 mujeres específicas en las Escrituras. Mujeres hay muchas, pero hay 4 específicas que trazan el plan eterno de Dios para ti y para mí. En Génesis 1:26 y capítulo 2, versículo 3, y capítulo 2, 18 al 24, que no vamos a mirar porque lo veremos en el futuro,
La primera mujer es Eva. En Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 5 del 22 al 33, esa mujer es la iglesia. En Apocalipsis capítulo 12, en la visión del apóstol Juan, esa mujer es la mujer vestida de sol. Y en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, ella se revela como la esposa del Cordero. Estas 4 porciones de las Escrituras, si usted las lee, por favor, mencionan a 4 mujeres. Así que entonces, hermanos, debemos orar para que el Señor nos dé luz, para que veamos cómo estas 4 mujeres están relacionadas una con la otra con el propósito eterno de Dios. Porque sin duda solo entonces podremos ver la posición de privilegio, de gloria que ocupa la iglesia y la responsabilidad que tú y yo tenemos hoy como iglesia del Cordero en el desarrollo de su plan eterno. Y que como los vencedores de Dios únicamente cumpliremos finalmente dicho propósito eterno. Así que entonces vamos a comenzar mirando cuál fue el propósito de Dios al crear el hombre. Por supuesto que es un tema extenso y hoy solamente vemos la primera parte. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Cuál fue su propósito al crear al hombre? Y Dios nos da la respuesta en 2 versículos. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Estos 2 textos nos revelan que la creación por parte de Dios era algo trascendental y verdaderamente importante y muy especial para el desarrollo de lo que Él planeó hacer antes de la fundación del mundo. Veamos el versículo 26. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí hay algo sumamente importante, hermanos. Este era el plan de Dios al crear al hombre. En el versículo 26 dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo que implica y nos muestra qué clase de hombre Dios quería crear. En otras palabras, Dios estaba diseñando el modelo para el cual el hombre se había de crear. Y era su imagen. Y en el versículo 27 revela la creación del hombre por parte de Dios. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y finalmente el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todo esto es sumamente importante, hermanos. ¿Cómo creó Dios al hombre? A su propia imagen. Lo que revela que Dios quería que el hombre fuera como Él mismo. Entonces,
Es evidente, hermanos, que la posición que ocupa el hombre en la creación de Dios es absolutamente única. Pues entre todas las criaturas de Dios es el hombre el único que fue creado a su imagen. El hombre en el cual Dios había fijado su corazón sería entonces completamente diferente a todos los demás seres creados por él, y sería su propia imagen sobre la tierra. Indudablemente aquí vemos algo extraordinario que quiero que tengas muy en cuenta. El versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero si tú miras el versículo 27, dice: hagamos a nuestra imagen, debería ser en plural, pero dice: creó Dios al hombre a su imagen. Y aquí hay una diferencia. En el 26 hay una pluralidad, dice: hagamos al hombre. En el 27 dice: Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y aquí está la primera verdad que el Espíritu quiere revelarnos. Curiosamente, el versículo 27 habla de crear al hombre de manera singular, mientras que el versículo 26 habla en plural: hagamos a nuestra imagen. Voy a tratar de explicarlo porque no es sencillo, pero espero que me entiendas. ¿Cómo podemos entender esto? Simplemente porque sabemos que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, constituyen la deidad. Pero no obstante, uno solo de los tres posee la imagen de la divinidad, y es Jesucristo. Es Jesús, es el Hijo quien posee esa imagen. Así nos lo enseña la Escritura en el libro de los Hebreos, y vamos a leerlo cuidadosamente porque es sumamente importante. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hablando de la nación de Israel, en estos postreros días, que son los que vivimos después de la cruz, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Texto sublime, hermoso, del cual podríamos hablar por horas. Así que, amados, cuando la deidad diseñaba la creación del hombre, la Biblia indica que el hombre sería hecho conforme a nuestra semejanza, hablando los tres. Pero uno solo de los tres posee la imagen de Dios. Así que la Biblia dice entonces que Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Y cuál es esa imagen? Cristo es la imagen del Dios viviente, era la imagen del Dios omnipotente. Eso denota que con toda certeza Adán fue hecho entonces a la imagen del Señor Jesucristo en el huerto del Edén, originalmente hablando. Adán no precedió al Señor Jesús, sino que fue al revés. Cuando Dios creó a Adán, lo creó a la imagen de Jesús. Es por esto que la lengua original dice: a la imagen de Él y no a la imagen de ellos. Y espero que eso nos quede lo suficientemente claro. Así entonces, amados,
El propósito de Dios consiste en ganar un grupo de personas que sean la imagen de su Hijo. Esto implica que la iglesia que nace en Pentecostés es la imagen del Hijo de Dios, pues la iglesia es el cuerpo universal de Jesucristo, de quien Él es la cabeza. Y amados hermanos, así quedó establecido en Romanos capítulo 8, el versículo 29, que yo te invito también para que leamos, porque es trascendental, porque es importante. 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, tú y yo fuimos conocidos por Dios antes de la fundación del mundo, después veremos el porqué. Dice también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí hay algo sumamente importante. Dios desea tener muchos hijos, pero que todos sus hijos sean semejantes a su único Hijo, Jesucristo, para que su Hijo unigénito dejase de ser unigénito y se convirtiese en el primogénito de muchos hermanos, es decir, en nuestro hermano mayor. Qué cosa tan importante, tan maravillosa, hermanos. El deseo de Dios consiste en ganar ese grupo de personas. Y si lo vemos, nos daremos cuenta entonces de lo precioso que es para Dios el hombre. Y nos regocijaremos cada vez más cuando veamos que en la palabra de Dios el hombre está siendo mencionado. ¿Cuánta estima tiene Dios por el hombre? ¿Cuánta estima tiene Dios por ti y por mí? Que somos hoy, como iglesia, la imagen de su Hijo. Tan importante fue el hombre para Dios, que Dios mismo en Cristo se hizo hombre, con el único propósito de ganarse al hombre, una vez más, después de su caída. Y cuando el hombre es ganado por Dios, el plan de Dios se está cumpliendo a cabalidad. Amados hermanos, de ahí la importancia de poder entender el plan eterno de Dios que estaremos mirando en los próximos temas. Por ahora déjame decirle que este plan fue trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y lo veremos a fondo, de manera completa. El plan de Dios se cumple por el hombre y por medio del hombre, para satisfacer su propia necesidad. ¿Y cuál era la necesidad del Padre? Proveerle una ayuda idónea a su Hijo, es decir, una esposa. Y esa esposa, Cristo la ganó con su muerte en la cruz del Calvario. Cuando el soldado romano atravesó el costado de Jesús, que ya había muerto, de su costado fluyó sangre y agua. La sangre que habría de limpiar los pecados de todos aquellos que creemos en Él. Y el agua que simbolizaría su palabra, para que tú y yo, por medio del Espíritu Santo, hoy pudiésemos creer en Él, vivir en Él vivir en nosotros, pues somos uno con Él, para que de nuestro interior broten ríos de agua viva, que son la llenura, la palabra, la verdad del Espíritu Santo, revelada a nuestras vidas a través de la Sagrada Escritura. Vamos a mirar ese plan eterno completo con la ayuda de Dios. No importa el tiempo que se nos lleve. Pero hoy es importante, para terminar, amado,
que entonces sepamos lo importante es que somos para Dios. Somos hermanos de Jesús y Él es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito del Padre. Y Él se propuso no solo tener más hijos, sino a través de esos hijos darle una ayuda idónea a su propio Hijo, Jesucristo. Y esa ayuda idónea somos nosotros, la iglesia del Cordero, su cuerpo, lo repito, de la cual Él es cabeza y nosotros miembros, cada uno en particular, de este órgano maravilloso que hoy existe sobre la tierra. Ahondaremos profundamente, amados, pero oremos al Señor hoy para que Él nos permita saber que realmente sí estamos llenos del Espíritu Santo. Dice ahí la Escritura que sabían que estaban llenos del Espíritu Santo porque los oían hablar en otras lenguas. El don de lenguas, de los 9 dones del Espíritu, también es una parte muy importante que algún día veremos. Pero, amados, busquemos esa llenura en nuestra intimidad. Que el Dios del cielo nos permita tener nuestra vasija llena de aceite, que es la unción del Espíritu, pero alumbrando nuestras vidas y nuestro caminar, que es su hermosa palabra. Recuerden que las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas, y sus lámparas ardían, a pesar de haberse quedado dormidas, a pesar de que durmieron como las insensatas. Cuando se oyó la voz, aquí viene el esposo, ellas despertaron y estuvieron listas para entrar en las bodas del Cordero. Que el Señor, amados, nos ayude a entender todas estas cosas maravillosas, lo cual haremos con la ayuda del Espíritu Santo de aquí en adelante. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Son tantos los misterios que tú tienes para revelarnos en ella, que yo oro para que tú me des la expresión para poder dar a entender a mis hermanos lo que tú quieres enseñarnos. Yo te doy gracias por tu iglesia universal. Yo oro, Padre, para que cada hermano en cualquier rincón de la tierra se preocupe por estar lleno del Espíritu Santo y por escudriñar la palabra a la luz del Espíritu Santo, a fin de que pueda estar listo en el momento final, cuando tú vengas a arrebatar tu pueblo. Y que si dormimos desde el polvo de la tierra, también vamos llenos de ti, y de allí despertaremos para recibirte en el aire, para entrar al tribunal de Cristo, para ir a las bodas del Cordero y tomar posesión de nuestra herencia, que como veremos no está en el cielo. Nuestro destino está aquí en la tierra, gobernando y reinando con Cristo 1000 años, y luego en el nuevo cielo y en la nueva tierra que Dios traerá existencia por toda la eternidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Preciosos, gracias por su atención y nos vemos en el próximo tema. Los declaro bendecidos con toda bendición espiritual en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.